Sí. Una de las cuestiones es que se priorice el tema, obviamente, de la educación y de la formación y capacitación de los pibes, ¿no? Como herramientas fundamentales. ¿Qué más piensan? Que cuando uno habla de enfoque socioeducativo, ¿a qué hace referencia? A lo social, a los valores. También, sí, que podemos trabajar en la escala de valores, ¿no? En lo que es significante para este pibe. Sí. ¿Qué más? Lo que tiene que ver con los vínculos, También tiene que ver con la vincularidad, sí, de construir vínculos con la familia, dice acá Natalia, sí. Eh, Construir redes vinculares, digamos, ¿no? Saludables para este pibe, ¿no? Esto también tiene que ver con un enfoque socioeducativo. No quedarnos solamente con lo punitivo, sino entender que la pena tiene que tener otro sentido, ¿no? Y que tiene que ir justamente por esto, por la revisión del pibe en relación a qué posición subjetiva adopta en cuanto a la transgresión de la ley, ¿no? Esto de revisar cuál ha sido su red vincular, si ha sido una red que contuvo o expulsó, qué experiencia, cuál ha sido su biografía escolar y cómo la lleva adelante, ¿no? Muchas veces los pibes tienen una biografía escolar donde más que la escuela haber sido un lugar donde iban a aprender y a pasarla bien, los terminaron etiquetando, estigmatizando y por eso también terminaron abandonando, ¿no? La importancia también de que la gente que trabaja con pibes, con jóvenes adultos, los equipos interdisciplinarios, sean equipos que se involucren, ¿no? Con sus prácticas. Eh, por eso decimos que cuando hablamos de poblaciones vulnerables, hablamos de abordajes diferenciados. Estos abordajes diferenciados tienen que ver con que los equipos interdisciplinarios tengan determinado perfil en relación a formación, capacitación y la forma de vincularse con los jóvenes que hagan que, obviamente, esta vincularidad eh, genere empatía y genere determinado vínculo que posibilite abordajes interventivos, ¿sí? Si no, el pibe se cierra y ahí es imposible trabajar. Entonces, me parece que ahí es importante también revisar, bueno, cuáles son las personas más adecuadas según el perfil para trabajar con los pibes y trabajar desde una pedagogía de la presencia, diría Freire, ¿no? Es muy importante el acompañamiento de estos jóvenes y sabemos que no es fácil trabajar con pibes, los pibes son sumamente demandantes, tienen poca tolerancia a la espera, ¿no? Quieren respuestas inmediatas, por lo tanto, se requiere también de equipos interdisciplinarios que puedan, digamos, dar cuenta de estas necesidades de los pibes y poder responder desde la pedagogía de la presencia, desde el acompañamiento, ¿no? Desde la argumentación, muchas veces cuando uno diseña algún plan tratamental, argumentar, bueno, ¿por qué si esto estaría bueno para vos? ¿No? A eso se refiere Freire cuando habla de la pedagogía de la presencia y de generar empatía. Si no, difícilmente el pibe puede abrirse este, y sea permeable, ¿no? A las sugerencias que le haga el equipo más allá del acompañamiento. Y obviamente de las implicancias, ¿qué involucra este nuevo relato cultural en cuanto a la responsabilización? Porque si nosotros vamos a analizar la responsabilización penal juvenil, generalmente siempre se termina cayendo en la responsabilidad subjetiva del pibe, pero no se termina viendo todo un sistema, ¿no? Que ha fallado. Incluso muchas veces el mismo sistema judicial refuerza estas cuestiones, ¿no? Y estos estigmas y estas marcas que nosotros la clase pasada lo veíamos a través del autor de Míguez, y yo también le subí parte de lo que habla Duchaski, de Chicos en Bandas, ¿no? Me etiquetaron tanto de que soy de esta manera, por lo tanto, bueno, me la termino creyendo y redoblo la apuesta, ¿no? Y esto por ahí es lo que vemos mucho en las redes sociales hoy. Bueno,
estas implicancias, estas cuestiones que se van generando alrededor de las juventudes, los medios masivos de comunicación, obviamente con la fuerza y la potencia que tienen, bueno, qué rol cumplen y han cumplido en la vida de este joven, y cómo todo esto también entra en tensión con tratados internacionales y normativas que se siguen poniendo en debate, ¿no? Esto de la punibilidad del pibe, si la bajamos, si la dejamos en 16, si la bajamos a 14. Bueno, eh, después, ¿qué hacemos con eso? ¿No? El Estado está en condiciones de poder dar respuesta a las necesidades de los pibes. Sabemos que la normativa dice que la privación de libertad siempre tiene que ser el último recurso. Bueno, se generan políticas públicas, políticas sociales para que la medida privativa de libertad sea el último recurso, ¿no? O sea, ¿qué estamos generando desde ahí? Porque si no, planteamos un escenario, digamos, en razón del deber ser, pero no hacemos nada, ¿no? En materia de prevención para que ese pibe no llegue a ser institucionalizado, ¿no? Juan, ¿vos querés decir algo? Pues tenés el micrófono abierto. No, no, profesora, no. Ah, bueno, listo, pensé que sí. Bien, entonces, bueno, estos aspectos son claves a la hora de poder pensar este relato cultural, ¿no? Este nuevo relato de la responsabilización penal juvenil. Bueno, ¿el Estado está creando condiciones favorables para que los pibes no sean prisionizados? ¿O el Estado sigue interviniendo cuando la conflictiva estalla y obviamente la forma de intervención que tiene es a través de la criminalización? Estas cuestiones, obviamente que tienen que ser revisadas y pensadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasa siempre, que los medios empiezan a avanzar con determinados casos, que lo ponen así como en cadena nacional, que todos los pibes son violentos, ¿no? Y lo que avanza en relación a eso es obviamente toda una práctica punitiva que después tiene consecuencias, esta práctica punitiva, y que también da cuenta de esta cultura del descarte, ¿no? Parece que cuando no sabemos muy bien qué hacer con algo, cosas que se deberían resolver a nivel comunitario o a nivel social, se lo termina obviamente encerrando, ¿no? Sacando de circulación temporalmente. ¿Y sacar de circulación temporalmente resuelve la problemática de base? No, generalmente no solo no la resuelve, muchas veces la empeora, ¿no? Dijimos que los procesos de prisionización, ya sea de un joven, ya sea de un adulto, ya sea de quien sea, siempre deja huellas. Bueno, ¿qué huellas estamos dejando en estos pibes? Entonces siempre lo que se pone en discusión o en debate y en tensión es obviamente la edad del pibe, ¿no? ¿Qué tipo de delito comete? Obviamente que sabemos que son delitos leves, no necesariamente tienen que ser, obviamente, privados de libertad, se puede aplicar medidas alternativas. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de medidas alternativas? ¿Se hace uso o no? ¿Se genera un contexto para que el pibe tenga posibilidad de acceder a una medida alternativa y no sea prisionizado? Y lo que conlleva, lo que termina pasando, obviamente con estas reformas últimas que se han planteado en relación a los jóvenes y cómo abordarlos, es una especie de inflación penal, porque que yo baje la edad implica que pueda, digamos, ¿no? Hacer punibles a los pibes, obviamente, desde más temprana edad. Y lo penal aparece como una forma de resolver el conflicto, la forma de resolver el conflicto cuando sabemos que debería existir en función de respetar los tratados internacionales y las normativas que tenemos, políticas básicamente destinadas a la prevención y no a seguir sumando e inflando los centros cerrados y a seguir llenando las cárceles
de pibes cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se termina haciendo es, obviamente, construyendo más cárceles, menos prevención, ¿no? Porque hay que ver también en las propuestas estas que se quieren implementar en relación a bajar la edad de punibilidad, bueno, ¿cuántas veces hablan de prevenir el delito, ¿no? Y no de sancionarlo únicamente? ¿Por qué? Porque esta inflación penal que termina siendo, ¿no? Y esto está bien descrito en la guía número 2, lo que termina siendo es no cumpliendo con determinados principios constitucionales, ¿sí? Como el principio de proporcionalidad y de razonabilidad, ¿no? La Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, obviamente que dice que el último recurso debe ser la privación de libertad y cuando eso suceda debe ser por el periodo más breve posible, ¿sí? El periodo más breve posible. Por eso la ley 15.571 también dice que tiene que haber una revisión trimestral de cómo ese joven va llevando su proceso dentro del sistema. Y obviamente que cuando el pibe es prisionizado no puede ir a cualquier lado. Habla de centros especializados que tienen que contar con determinados equipos interdisciplinarios y con determinadas garantías constitucionales para poder alojar jóvenes, ¿no? Y trabajar con estos pibes en un abordaje realmente integral para que el lugar de encierro dure lo menos posible. Y en caso de estar en unidades penitenciarias, lo que dice es que los establecimientos tienen que estar preparados para ello, por eso en el año 2009 se crea el Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos, donde en Provincia de Buenos Aires hay unidades exclusivas, unidades con pabellones exclusivos de jóvenes y otras unidades que tienen la modalidad ambulatoria porque no tienen los pabellones exclusivos. Hasta acá vamos. ¿Se me entiende? Voy muy rápido. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende bastante claro, sí. Bien. En función de los centros cerrados y el tema de jóvenes adultos, lo que se puede ver también es que no todas, gracias Romina, no todas las provincias están adecuadas como para, obviamente, alojar jóvenes, ¿sí? Y hacer el abordaje que la normativa requiere. Hay 5 provincias, por ejemplo, que no tienen centros para jóvenes, entre ellas, y esto está nombrado en la guía, está Formosa, San Luis, Catamarca, Neuquén y Río Negro. Y otra de las cosas que también genera tensión cuando hablamos de procesos de encierro para jóvenes es el tema de la salud mental de los pibes, ¿no? Y la ley de salud mental vigente, no sé si ustedes la conocen, sancionada en el año 2010, que es la 26657, que es una ley que siempre se cuestiona, ¿no? Yo creo que la ley es muy interesante en lo que propone y en las formas de abordaje de la salud mental que propone, pero siempre hacemos agua en el tema de la prevención, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que entra en tensión con el encierro de los jóvenes adultos tiene que ver con la ley de salud mental, la 26657, que Provincia de Buenos Aires adhiere a través de la 14.580. También lo que se plantea es que en cualquier centro de detención o en el caso del servicio penitenciario tienen que tener equipos interdisciplinarios acordes para abordar la salud mental de los pibes, entendiendo que muchos de los pibes ingresan al sistema penal con problemáticas obviamente subyacentes como puede ser la del consumo problemático, ¿no? O si ya ha generado adicciones. Bueno, entonces lo que también entra en tensión entre la normativa y lo que realmente sucede tiene que ver con la ley de salud mental, cómo es el abordaje. Obviamente nosotros desde el Servicio Penitenciario Bonaerense tenemos la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria. Recientemente salió la resolución de abordajes de consumo problemático y de salud mental adecuada al sistema penal. No sé si ustedes ya han tenido la posibilidad de ver el informe gráfico y la resolución, pero es muy interesante lo que plantea.
porque establece también una especie de protocolo de intervención en función a la ley 26.657. No sé si la han visto, pero si no les paso. Después igual lo que voy a hacer es subirle la resolución y el informe gráfico, porque está bueno que todos conozcamos, ¿sí? Más que nada todos los que están en contacto directo con población privada de libertad, cómo tiene que ser el abordaje por parte de salud penitenciaria en todo lo que es salud mental y consumo problemático. Ahí igual les digo, porque yo acá tengo el informe gráfico, las resoluciones de ahora la firmó Mena, la firmó el 12 de mayo de este año, la resolución es la 994, ¿sí? Que tiene que ver con Programa Preventivo Asistencial para Abordaje de Consumos Problemáticos, ¿sí? Esto es del 12 de mayo del 2026 que lo firmó el ministro, vinculado a cómo debe ser el abordaje de los consumos en el servicio penitenciario bonaerense a través de la Dirección Provincial de Salud. Eso lo tenemos que conocer todos. Bueno, eso en relación a las tensiones que se generan de los pibes que uno tiene dentro del sistema penal, ya sea centros de recepción de menores a través de los juzgados de responsabilidad penal juvenil o en el servicio penitenciario. Bueno, entender que el joven es un sujeto de derecho, un sujeto activo, ¿sí? Y que obviamente tiene que tener el abordaje integral, más que nada en su salud mental, y más aún si viene con la problemática de consumo o si ya ha generado algún tipo de adicción. Bueno, tiene que ser abordado en los términos que plantea el artículo 4 de la 26.657 de manera integral. También plantea las internaciones, la ley de salud mental, que deben ser, obviamente, solamente para desintoxicar, si es sumamente necesario y por el menor tiempo posible. Y que después la persona tiene que hacer el abordaje en relación a su problemática en el contexto. Obviamente estamos hablando de una persona que no está prisionizada, lo tiene que hacer en su comunidad, y una persona que se encuentra dentro del sistema penal lo tiene que poder hacer de manera ambulatoria. Básicamente eso es lo que plantea también el protocolo de abordaje. La prohibición de consumo, obviamente que lo que dice es que se torna como un boomerang, ¿no? Que agrava la situación procesal ante su incumplimiento, ¿no? Más que nada una persona que está atravesando un proceso de abstinencia, lo complejo que es, ¿no? Por eso hablamos de el modelo de reducción de daños. También poder determinar, y esto también lo plantea la Ley de Salud Mental y la normativa internacional, bueno, cuando se habla de cuando la persona representa un riesgo para sí o para terceros. Bueno, ¿cómo se determina si representa un riesgo para sí, ¿no? Bueno, esto de estar revisando todo el tiempo, plantea la normativa, quién determina este riesgo, ¿no? Poder hacer un análisis interdisciplinario en relación a esto y que no sirva como una excusa para aplicar el punitivismo, termina diciendo, y criminalizando al joven, ¿no? Bueno, esto de batallar contra la cultura del descarte, ¿no? Garantizar el abordaje integral del pibe, entendiendo cuál es la situación y la singularidad, ¿no? Y ver qué posibilidades en materia de política pública y de política social podemos aplicar antes que una medida tan drástica como la punitiva. Y de ser la punitiva, bueno, revisarla cada 3 meses para ver cómo va llevando su proceso y generar condiciones para que este pibe pueda ser externado lo antes posible. Esto también lo retoman un poco las reglas Mandela, ¿sí? Yo creo que a lo largo de la carrera penitenciaria muchos de ustedes ya también lo han visto. Yo dejé un pequeño video que está bueno a modo de síntesis de todas las reglas,
porque lo interesante que tiene es que no solamente habla de los derechos que tenemos que garantizar a todas las personas que se encuentran privadas de libertad, las reglas Mandela también hablan de la importancia del personal penitenciario, ¿no? De la formación, de la capacitación que tiene que tener para el abordaje de las nuevas complejidades. Las reglas también hablan de la importancia de la arquitectura y cómo se piensan y diseñan las unidades penitenciarias, las alcaidías, y también del rol protagónico que debería tener el Poder Judicial en relación a la ejecución de la pena. Bueno, tienen un video ahí que está bueno. Yo marqué algunas que me parecían interesantes poder trabajar hoy en la clase. La primera regla que marqué es la 74, que habla sobre la administración penitenciaria, ¿no? Y la importancia de cuidar al personal, entendiendo la función social que tiene el servicio penitenciario. Por lo tanto, el personal tiene que estar acorde, capacitado, ¿no? Para poder cumplir con esa función social. Habla de la importancia de la estabilidad del empleo, qué implica ser un funcionario público y las responsabilidades que conlleva. También habla la regla 74 de que el personal debería estar bien remunerado, ¿no? Dice, la remuneración del personal penitenciario debe ser suficiente para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces, ¿no? Esto de valorizar el trabajo penitenciario, bueno, está dentro de la regla 74, me parece que está bueno poder remarcarlo, que no solamente habla de todo lo que tenemos que garantizar y trabajar en relación a la función social que tiene el servicio penitenciario, sino también la importancia que tiene el personal que tiene y lleva adelante esa función social. La regla 75 de Mandela habla de la educación y la capacitación constante del personal penitenciario para realizar las funciones de la mejor manera posible, o sea, profesionalizar y capacitar al personal para la función y la misión que tiene el servicio penitenciario. Habla de dar cursos de formación para mantener y mejorar los conocimientos y las capacidades profesionales del personal. Y dice, los cursos deben darse como formación y de manera continua y en el trabajo, ¿no? Esto también de la importancia de poder capacitar al personal por rol y función. Parece fundamental y estratégico, y más si pensamos en poblaciones vulnerables, ¿no? Está bueno poder entender la importancia de la capacitación por roles y funciones, que es algo que, bueno, desde el año 2020, 2021, el servicio penitenciario está en el diseño del Plan Integral de Capacitación, está contemplado, ¿no? La regla 76 habla del trato digno, la importancia y el respeto por la dignidad humana. Retoma el concepto de seguridad dinámica. Habla de la importancia del personal penitenciario a la hora de prevenir conflictos y disminuir los niveles de violencia dentro del establecimiento. De la negociación que se hace constantemente, o sea, de manera cotidiana, para disminuir los niveles de violencia. Y esto en los pibes es fundamental. En toda la población, pero nosotros, bueno, acá es abordaje integral de jóvenes, vemos la importancia de que el pibe empiece a resolver conflictos a través de la palabra. Y para esto hay que estar negociando y mediando constantemente en todo lo que tiene que ver con lo convivencial. Y ese trabajo es netamente del personal penitenciario. Poder detectar las problemáticas, poder detectar conflictos, habilitar instancias de negociación, de mediación en asambleas convivenciales, poder detectar también si alguna persona privada de libertad tiene algún tema de salud mental y poder hacer las derivaciones a tiempo. Todo eso está contemplado en la regla 76 de Mandela.
Y acá el rol del personal penitenciario es estratégico, ¿sí? Por eso la importancia de que el personal esté capacitado y profesionalizado para que pueda detectar, para que la mirada que tenga sea obviamente una mirada intencional, dirigida, para que cuando uno interviene a través de la palabra, esa palabra obviamente sea para calmar y bajar el nivel, la escalada de violencia, ¿sí? Y hacer lugares, obviamente, mucho más sanos para la convivencia. Las reglas Mandela también dice que el personal penitenciario debe inspirar respeto en las personas privadas de libertad, o sea, nosotros tenemos que actuar con el ejemplo, ¿no? Esto es básico. Por lo tanto, habla de la importancia que tiene el personal penitenciario y su conducta dentro del establecimiento. Si yo veo que hay una persona, un joven, que está alterado y está a los gritos, no me voy a poner a gritar a la altura del pibe porque el nivel de violencia siempre va a ir en escalada. O sea, si el pibe está gritando, yo voy a hablar cada vez más bajo. Es una forma de convocarlo a bajar, ¿sí? Digo, por eso la importancia de que el personal intervenga con los recursos que le son propios, que todo el tiempo lo estamos poniendo en juego, la mirada, la escucha, la palabra, ¿no? Para disminuir los niveles de conflictividad, para prevenirlos también, y para actuar y derivar en consecuencia cuando hay algo que obviamente supera nuestras posibilidades. La regla 78 habla de la importancia del personal profesional y hace mucho hincapié en psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y en el rol estratégico también que tienen los docentes, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la educación y la capacitación. Y de que las instituciones, los establecimientos penales cuenten con el personal adecuado profesional para poder trabajar con la población que se tiene, con la población destinataria. La regla 79 da cuenta de la importancia que tiene el director, los directivos de la unidad. Habla del director la 79 y la 80 habla también de los subdirectores. Es muy importante, dice las reglas Mandela, quién está a cargo del establecimiento penitenciario, ¿no? Director, directora, que sea una persona permeable, que esté formada, ¿no? Que conozca la población destinataria, que conozca la institución, que conozca la arquitectura donde trabaja y que hable el mismo idioma en función de que obviamente tenga correlato las decisiones que se toman en función de las necesidades que tenga esa población, ese establecimiento, lo mismo que los subdirectores. Ustedes saben que si hay un equipo donde por ahí existen diferencias o rispideces o no se hablan, eso después se traslada, ¿no? Y se ve, se visibiliza después en las acciones cotidianas de la unidad penitenciaria. Entonces, hace mucho hincapié también en la importancia de los conductores. Quienes tengan ese rol, bueno, que sean elegidos estratégicamente. La regla 81 habla de los establecimientos penitenciarios que también alojan mujeres, ¿sí? Y la importancia de las funcionarias penitenciarias, mujeres, para el abordaje de esta población vulnerable. La regla 82 hace mención a la importancia del uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario. O sea, cuando se hayan agotado todas las otras instancias de negociación, de mediación, bueno, si hay que hacer uso de la fuerza, y más en jóvenes, ¿sí? Que este uso de la fuerza sea el estrictamente necesario para desactivar determinado conflicto. Pero después retomar claramente
otras modalidades de intervención, ¿sí? Y con jóvenes, por ejemplo, lo podemos ver en las asambleas convivenciales o en talleres de reflexión convivencial cuando surgen conflictos entre ellos. Bueno, que puedan poner en palabras cuál es el conflicto, ¿sí? Ver posibilidades de poder resolverlos, generalmente siempre son vinculares, y trabajar no necesariamente siempre en relación al conflicto, sino buscar alternativas de abordajes para trabajar eso que está generando tensiones e incomodidad en la convivencia. ¿Hasta acá vamos todos con las reglas Mandela? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bien. La ley 24660, que es la ley de ejecución penal que se aplica obviamente en el Servicio Penitenciario Federal, porque es la ley de ejecución penal nacional, habla obviamente de la importancia del tratamiento interdisciplinario y del programa que sea programado e individualizado, ¿sí? En ese sentido, la 12256 retoma esto, ¿no? De la importancia del tratamiento interdisciplinario, que nosotros lo podemos ver a través de los grupos de admisión y seguimiento, artículo 28 de la ley 12256, y que el tratamiento debe ser programado, obviamente que tenemos que tener en cuenta que el sujeto es dinámico, tenemos que tener en cuenta su historicidad, ¿sí? Y cuál es su proyección a futuro. Por eso el tratamiento debe ser individualizado. Pero esta individualización no implica que sea solamente sujeto profesional, sino también, dice, los modos de abordaje pueden ser grupales, eso depende del régimen y la modalidad en el cual se encuentre, obviamente, la persona privada de libertad, o individuales. Sabemos que no todas las personas responden de la misma manera, ¿sí? Y que no todos están dispuestos a la grupalidad, o tienen la misma facilidad para la grupalidad, y otros prefieren más instancias individuales. Pero lo que la ley propone es como una articulación entre ambas dinámicas. En la ley 24660, que es la nacional, la ley de ejecución penal nacional, el artículo que habla sobre jóvenes adultos y la creación del programa a nivel del Servicio Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos es el artículo 197, que habla de los pibes de 18 a 21 años con posibilidad de extenderse el programa hasta los 25, y en ese sentido es similar al nuestro. También plantea la necesidad de que los pibes vivan en unidades, pabellones o secciones separadas del resto de la población. Focaliza la importancia de este abordaje socioeducativo, ¿no? Trabajar en responsabilizar al pibe que pueda adoptar una actitud crítica frente a su accionar transgresor. La importancia de que el pibe, por la edad y la etapa madurativa en la que se encuentra, se incorpore en actividades educativas, educación formal, si vemos que el pibe está en condiciones de retomar la escuela, y si no, cursos de formación y capacitación. No sé si ustedes recuerdan que vimos, o sea, depende el caso, ¿sí? Por ahí si tenemos un pibe que está con una temática de salud mental y que le cuesta un montón todo lo que tiene que ver con la concentración, con retomar bien lo pedagógico, no podemos mandarlo a la escuela inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese pibe se va a frustrar porque no puede sostener la atención, la concentración, obviamente que su estado mental está en otra cosa. Por lo tanto, por ahí, y esto es la importancia del tratamiento individualizado, entender en qué etapa está el pibe muchas veces en un tratamiento, si está en un tratamiento psicofarmacológico y está haciendo toda una adaptación a la medicación, si está atravesando un proceso de abstinencia, si se ha detectado que tiene algún tipo de patología. Bueno, obviamente no forzar esa situación, sino buscar
otras actividades de formación y capacitación que no requiera tanto lo cognitivo, ¿sí? Y sí más lo manual, y eso sí va a colaborar un montón en el desempeño institucional del joven, ¿sí? O la joven. Esto sí hay que poder visibilizarlo para no seguir sumándole frustración a una mochila de frustraciones que generalmente los pibes ya traen, porque son muy pocos los que ingresan al sistema penal con el ciclo secundario completo. La mayoría ha abandonado la educación formal a temprana edad, entonces tienen serias dificultades, muchos con la lectoescritura, ¿no? Entonces ahí está bueno siempre revisar si no estaría bueno mejor que haga un curso de alfabetización previo y después que se anote en el sistema educativo formal, ¿no? Hacer como un diagnóstico situacional del pibe para que vaya, obviamente, cumpliendo pequeñas metas para luego sí poder pensar más a largo plazo. Y esto es fundamental en los pibes, porque los pibes se frustran rápido. Entonces, si lo mandamos rápido a un dispositivo donde sabemos que no va a poder dar respuesta, lo que va a generar en el pibe va a ser mucha más resistencia. Y es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, buscar estrategias, dispositivos tratamentales que en vez de sumarle frustración, obviamente refuercen su autoestima. Y esto es ir de lo más pequeño para después pensar en cosas mucho más grandilocuentes. ¿Mm? Sí, por ahí me sumo un cachito por ahí lo que venís contando, que hoy por hoy lo que estamos buscando es que hacer una trazabilidad sobre el sujeto en el contexto anterior a la prisionerización y buscar ahí eh, algunas herramientas que nos puedan decir de qué manera poder actuar, ¿no? Hoy por hoy no estamos trabajando un poquito de eso, ver la trazabilidad del sujeto para ver qué actividad le vas a desarrollar, ¿no? O en Está qué bueno eso, capacitación sí. vincularlo desde otra forma, ¿no? Hace años por ahí ibas a un centro de formación y te decían, este curso, este curso, este curso. O ibas a la escuela primaria y te decían, no, traés la documentación y si no la tenés, tenés que arrancar acá. Entonces hoy por hoy hay otra actividad que se desarrolla, más del compromiso que vienen los nuevos oficiales o oficiales que vienen en el sistema. Hoy se busca que, nada, investigar sobre el joven o investigar sobre la persona en libertad entre 18 y 35 años, vincularlo bien en la parte educativa en la que corresponde, que vincularlo, no que empiece a hacer el primer año porque corresponde, porque tiene que hacer el primer año y lo hace 3 veces porque tiene que, no. Hoy se busca que por ahí traiga la documentación y poder insertarlo en el año que le corresponde, y si le falta un solo año que lo termine. Hay otra vinculación por ahí, pero lo que se busca es eso, ver en el sujeto antes de, en el contexto de encierro, hacer todo un trabajito en esa parte del sujeto antes y para poder vincularlo en el futuro, ¿no? Me parece que va por ese Sí, lado. recuperar qué es lo que trae, que no es poca cosa, ¿no? Poder recuperar y valorizar eso que el pibe trae, porque también el pibe va a sentir que de alguna forma se va a sentir reconocido, digo, ¿no? No centrarnos en todo lo que no, porque si no, no hacemos nada, sino centrarnos en esto que el pibe trae, poder recuperarlo. Incluso muchas veces tiene un saber hacer que no está certificado, pero que el pibe sí tiene el oficio. Bueno, poder de alguna forma ver la posibilidad de encontrar algún curso de formación, capacitación, donde ese saber hacer pueda ser recuperado y se lo pueda certificar, porque entendemos que la educación es un derecho, la ONU la considera un derecho humano, pero también habilita oportunidades en el medio libre. Entonces, habilitar oportunidades en el futuro tiene que ver con también nuestro trabajo de recuperar estas cuestiones del pibe y poder capitalizarlas a favor, ¿no? Y eso es el laburo penitenciario, y cuando uno habla de que el servicio penitenciario tiene una función social, estamos hablando de estas cuestiones. No es un concepto, sino es una práctica que nosotros tenemos que aprender también. Por eso digo, uno tiene que conocer a la persona que tiene enfrente para poder pensar la mejor estrategia tratamental junto con ese sujeto, Sí, ¿no? Hay me muchos que sumo, dicen, sí, sí, perdón, no, Javier. me sumo a lo que venís diciendo, que por ahí
un trabajo social y de servicio en realidad, ¿viste? Yo creo que hay mucho también para trabajar ahí, de servicio, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que somos un servicio, ¿no? Brindamos un servicio. Me ha pasado entrevistar jóvenes, adultos, y de indagarlo y de preguntarle de cuándo fue su escuela primaria, dónde fue su escuela secundaria, hasta qué año fue, si fue o no fue, y de preguntarle qué hacía de joven, de su niñez, y él recordar que tenía un abuelo que trabajaba en la carpintería, pero que papá era albañil y siempre le gustaba trabajar con la madera. No lo involucramos en la actividad educativa, que es sí o sí obligatoria. Hicieron un año de centro de formación, de capacitación en la parte de carpintería, y nada, después lo involucramos en la parte educativa, ¿no? Pero lo que logramos ahí en esa satisfacción de él ser carpintero y estar en la actividad, logramos una mano de obra de un pibe joven en carpintería, y vos, fíjate, fue más bien por eso de estar, charlar y conversar, prestar atención ahí a la persona privada de libertad, al joven en realidad en este caso, ¿no? Era nada más charlar y vincularnos un poquito, porque en realidad era eso, tener un poquito de empatía y charlar y conversar, indagar un poquito en eso que fue antes, ¿no? ¿Qué tuvo ahí en el antes? Se va por ese lado. Sí, y esto es estratégico, digo, porque muchas veces el pibe ni siquiera tiene registro de que aprendió a hacer algo, ¿no? Porque muchas veces en las entrevistas del grupo de admisión y seguimiento entendemos que depende la unidad penitenciaria en la que estás, pero muchas veces, no sé, nosotros en Olmos hemos tenido 30, 40, 50 ingresos de una, entonces obviamente que las entrevistas, porque después tenés que darle lugar de alojamiento, eran como rápidas. Esto de sentarse con el otro, poder historizar, ¿no? Y recuperar cómo ha sido su vida, cuál ha sido su tránsito por las instituciones. Muchos no tienen experiencia en los centros de formación profesional, pero sí han trabajado con el abuelo, con un tío, con un vecino, en un taller mecánico, en un taller de motos, en una carpintería. Bueno, poder empezar a recuperar eso, porque muchas veces ni siquiera el pibe tiene registro de que eso le gustaba hacer. Y que puede ser una estrategia de sobrevivencia en el afuera, digo, ¿no? Esto de poder pensar, por eso yo digo, recuperar su historicidad, generar empatía, porque si no el pibe estas cuestiones no surgen, no las cuenta demasiado. Trabajar, cuando digo lo que vos traía Javier, ¿no? De poder charlar con el otro, de generar un vínculo, esto es desde la pedagogía de la presencia, ¿no? Que por ahí Freire habla desde ese lugar, que da un marco, genera un contexto para que el otro empiece a contarte y también a rescatar las cosas que ha ido aprendiendo en su corta historia de vida, ¿no? Porque recordemos que son jóvenes. Y que mucho de esto lo podemos recuperar para poder elaborar una propuesta tratamental y que se vaya con mayores herramientas, que es la idea, ¿no? Mayores herramientas para la inserción social. Lo mismo que esto lo hablamos en términos de poder pensar la educación, poder pensar la formación y la capacitación o el trabajo en sí mismo, pero también poder pensar su vincularidad, ¿no? ¿Cuáles eran sus referentes? Estos referentes aportaban cuestiones positivas, saludables a su vida o no, ¿no? Y poder empezar a pensar cómo era la vincularidad de este pibe en el medio libre, ¿no? Si es una familia que el día de mañana va a poder proteger, ¿no? Va a estar de alguna forma contenido o no, o va a volver a ser expulsado. Bueno, todas estas cuestiones son interesantes y necesarias recuperarlas, ponerlas en palabra, que el pibe también empiece a registrar estas cuestiones. ¿Para qué? Para trabajar sobre los factores de riesgo y protección y disminuir la posibilidad de que el pibe vuelva al sistema penal, ¿no? Pero esto es todo un laburo de hormiga y lleva tiempo. Nadie te va a contar ni su historia de vida, ni sus miserias, ni sus cosas buenas, ni sus cosas de un día para el otro. Digo, hay que estar con el pibe, por eso la pedagogía de la presencia, esto de acompañar al pibe y que el pibe entienda que uno está para acompañarlo en procesos que sean constructivos en su vida. Hay pibes que no saben lo que significa eso. Por lo tanto, lo tienen que aprender
Lamentablemente muchos, el primer lugar donde lo registran y lo aprenden, aunque parezca mentira, es en la cárcel. Y sucede, ¿no? Por eso la importancia del rol del personal penitenciario en este sentido, en la función social que cumple el personal penitenciario en la vida de cada persona privada de libertad y cómo uno va dejando huella también en esa gente, ¿no? Y en esas experiencias. Bueno, intentemos dejar siempre huellas positivas, digo yo, ¿no? Si uno empieza a registrar su biografía escolar, o como yo les pedí en una de las primeras clases, recuperen su propia biografía institucional. Seguramente en su propia biografía institucional tuvieron todo tipo de experiencias. Bueno, las buenas obviamente van a ser gratificantes, pero también se van a acordar de aquellas que no la pasaron bien. Fijémonos nosotros también qué tipo de huellas vamos dejando institucional, ¿no? Esto también es un ejercicio que tenemos que hacer cotidianamente. Y en relación a la importancia de la educación, una de las cosas que los pibes por ahí no sabían demasiado, pero que después terminó siendo un estímulo, tal como lo dice la ley, la 24660, tiene que ver también con el estímulo educativo, que los pibes pueden pedir esto, ¿no? Está en el artículo 140 de la ley 24660, que significa el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad en el sistema penitenciario. Se van reduciendo los plazos, se reducen los plazos para acceder a determinados derechos, beneficios, en función de que el pibe acredite, ¿sí?, haber terminado, obviamente aprobado, finalizado algún curso de formación, capacitación o la educación primaria y secundaria en forma total o parcial, ¿sí? Y esto a veces en los pibes empieza a jugar muchas veces este sistema, ¿no?, de estímulo en relación a aquellos que tienen por ahí condenas más largas. Acudir al estímulo educativo termina siendo un incentivo para que el pibe se involucre aún más con la educación formal. Por ejemplo, el artículo 140 de la 24660 dice que te da 1 mes por ciclo lectivo anual, ¿no? O sea, por cada grado que vos aprobás cada año, adelantás. El vencimiento de la pena siempre es el mismo. Lo que adelantás son los plazos para acceder a determinados derechos o beneficios. Esto quiero que quede claro. No es que el pibe, si tenía una condena de 4 años, se reduce. No, la condena sigue siendo de 4 años. Lo que se adelantan son los plazos para acceder a determinado derecho o beneficio, como por ejemplo las salidas transitorias, ¿sí? 2 meses por curso de formación profesional o anual o equivalente, 2 meses por estudios primarios completos, 3 meses por estudios secundarios, aquellos que aprueben, ¿no? 3 meses por estudios de nivel terciario y 4 meses por estudios de nivel universitario. 2 meses por cursos de posgrado, porque esto es para todos los niveles educativos, ¿sí? Primario, secundario, terciario, universitario y de posgrado. Bueno, eso muchas veces a los pibes, tener este tipo de compensación es algo que obviamente les retribuye y los incentiva a seguir estudiando. O los cursos de formación profesional que tienen una carga horaria, ¿no? Bueno, lo que se computa justamente tiene que ver con esta carga horaria a la hora de poder pensar si el juez le otorga o no este tipo de estímulo educativo y adelanta la posibilidad de acceder a determinados derechos o beneficios. Bueno, eso en relación a lo que plantea la ley 24660, ¿no? Se centra mucho en la importancia de que el pibe reciba, obviamente, un tratamiento interdisciplinario, integral, adecuado a las necesidades de cada pibe, donde lo que se centra por la etapa de la vida en la que se encuentra y el desarrollo madurativo, todo lo que tiene que ver con educación, formación, capacitación y también trabajar en la importancia de su red vincular para poder pensar en un proyecto de vida en el medio libre. Entonces, primero hablamos de las reglas Mandela, hablamos de la 24660 y ahora, si nadie quiere hacer ningún tipo de comentario, no tiene ninguna duda ni inquietud, nos metemos directamente en la 12256.
Profe, yo le ¿Avanzamos? aviso que voy a apagar la cámara porque me voy a preparar para ir a trabajar, pero sigo escuchando Sí, la clase. Maya. Sí, gracias por avisar y por tu compromiso con... Igual queda grabado, después lo retomás, Sí, ¿sí? sí, No te hagas problema. Bien. listo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, nos vamos con la 12256, obviamente que el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 5, que habla de los fines y los medios, obviamente habla de la importancia de la asistencia y el tratamiento, ¿sí? En la ejecución de la pena. Plantea cuestiones muy similares a la 24660, ¿no? Esto es en centrarnos en lo que la persona sí puede para fortalecer sus potencialidades individuales, ¿sí? Y obviamente mejorar las condiciones de las personas que se encuentran dentro del sistema para que cuando egresen, bueno, tengan menos posibilidad de reincidir. El artículo que habla específicamente del abordaje de jóvenes adultos en la 12256 es el artículo 15, ¿sí? Recuerden que en la 24660 también, pero era el artículo 197. En la 12256 es el artículo 15. Habla de pibes de 18 a 21 años que deben ser alojados en establecimientos especiales o en secciones, ¿sí? O, como dice, también nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires la modalidad ambulatoria, pero tenemos unidades exclusivas, unidades con pabellones exclusivos de jóvenes adultos y también tenemos en algunas unidades el tratamiento ambulatorio para jóvenes adultos. Lo que plantea es que el programa es de 18 a 21 años de edad, con posibilidad de extenderse hasta los 25 en función de cómo el pibe viene desarrollándose dentro del programa, entendiendo que la participación en el programa es voluntaria, como todo programa tratamental, ¿sí? Es voluntario, por lo tanto, el pibe tiene que querer participar de este dispositivo. Hace también mucho hincapié todo lo que tiene que ver con el programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos en la valoración y la importancia de la educación, la formación y la capacitación. El tratamiento tiene que ser programado, individualizado. Esto quiere decir que se tiene que adaptar a las necesidades de cada joven. Y no solamente considerar al joven, sino también a la red vincular, comprometer a la red que acompaña a ese joven en el tratamiento. Ay, Fernanda, se me fue el mensaje. No alcancé a leerlo. Me querías avisar algo. Igual que Rosana. Oh, exacto. Bueno, gracias. Entonces, artículo 15 de la 12256, Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos, contempla pibes de 18 a 21 años de edad, con posibilidad de extenderse hasta los 25. Hace muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con la educación, la formación y la capacitación. Hablamos de la 24660 que hablaba de este sistema de recompensa para el pibe que estudia. En la 12256 nosotros tenemos el artículo 41 bis. Y el artículo 41 bis justamente valora todo lo que tiene que ver, obviamente, con las personas privadas de libertad que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje, sentido de responsabilidad. Entonces, el juez competente, el juez que entiende en la causa de cada persona privada de libertad, puede hacer una rebaja en la pena a razón de 10 días por año de prisión o reclusión cumplida, en las cuales realmente la persona haya trabajado o estudiado.
como una forma de estimular a que la persona estudie y trabaje con la misma lógica que aplica el 140, estímulo educativo, de la 24660. Lo que hace el artículo 41 bis de la 12256 es también contemplar el trabajo, no solamente todo lo que tiene que ver con educación, formación y capacitación, sino también con aquellos que desarrollen alguna actividad laboral. Normativa internacional que contempla jóvenes adultos, y obviamente que en lo que se centra toda la normativa internacional que contempla jóvenes es en el trato digno, en la importancia de entender que el tratamiento se debe centrar en medidas socioeducativas, que tienen que tener un alojamiento diferenciado del resto de la población y un abordaje distinto. Por eso el Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos cuenta con un equipo interdisciplinario propio. En la importancia de la educación, formación y capacitación como herramienta para la inserción social de los pibes. En la importancia de generar ambientes saludables, esto quiere decir en prevenir episodios de violencia, y cuando intervenimos en episodios de violencia, obviamente utilizar la fuerza mínima e indispensable después de haber agotado otras instancias previas como es la negociación y la mediación. Trabajar en los proyectos de vida de estos pibes, poder pensar con ellos cómo se ven en el medio libre. Obviamente que todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida es fundamental para el joven, para que no salga a la nada misma. Y que contemplan todos estos preceptos, todos estos contenidos, obviamente que son las reglas de Beijing, la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, las directrices RIAD, y las reglas de Tokio. Son normativa internacional exclusiva que contempla a los jóvenes y a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y también hablan de este proyecto de vida, que cuando nosotros pensemos el proyecto de vida que tiene el pibe, que sea un proyecto de vida que sea viable, ¿no? Sustentable. Y que el periodo en el que el pibe esté dentro del sistema penal, o sea, prisionizado, debe recibir un tratamiento y un trato digno, interdisciplinario, poder pensar si realmente el pibe, por las características de su personalidad, obviamente, requiere de estar en un régimen cerrado, o se pueden pensar otras medidas alternativas para estos jóvenes, como regímenes semiabiertos o abiertos. Hacer mucho foco en la asistencia psicosocial. Trabajar con los referentes significativos afectivos con los que este pibe tiene contacto, o sea, quienes lo visitan, y si estas visitas van a ser quienes lo contengan en el medio libre, y si no tiene una red, poder pensar en construir una red para el fortalecimiento. Jorgelina, ¿puede ser que el joven adulto goza de una condicional diferente al mayor cuando está con régimen de penado de joven? Sí, cuando son jóvenes con juzgado de responsabilidad penal juvenil, lo que prima, aunque tenga otra causa de mayor, es la causa que dispone el juzgado de responsabilidad penal juvenil. Y ahí la condicional, Jorgelina, es distinta, no es Sí. las dos terceras partes de la condena, es distinta. ¿Podés No hacer mención a eso? necesariamente. Porque por ahí eso es importante para que todos conozcan cómo es una condicional en causa de joven adulto con un juzgado de joven adulto. Con un juzgado de responsabilidad penal juvenil. Para que le contesto a Giselle, que me mandó un mensaje. Gracias por avisar, Giselle. Me avisó Sabri que estás de turno, así que quédate tranquila. Sí, obviamente que el tratamiento, el abordaje
No, de nada. Cualquier cosa, si no estamos en comunicación, si la clase queda grabada, pero si tenés alguna duda o cualquiera tiene alguna duda, después se comunica conmigo y retomamos, no hay problema. Obviamente que lo que plantean con los juzgados, por eso es un nuevo paradigma, y la revisión que plantean es que sea trimestral y no semestral, es justamente para ver las posibilidades de ir morigerando, ¿sí?, la medida de la prisión. Por eso digo, no necesariamente el pibe tiene que estar en un régimen cerrado, ¿no? Por eso las evaluaciones trimestrales, que eso entra en tensión un poco con la 12256, que dice que la evaluación tiene que ser cada 6 meses. En los juzgados de responsabilidad penal juvenil es cada 3. Y que obviamente el juez tiene que evaluar las condiciones en las que está ese pibe dentro del sistema penal y obviamente cómo estaría afuera y cómo ha ido llevando el pibe su proceso de prisionización a través de la aplicación de distintas medidas socioeducativas, pero se puede contemplar la posibilidad de salidas anticipadas o el acceso a derechos en forma anticipada, entendiendo, bueno, cómo el pibe ha respondido a la medida judicial, cómo la va sobrellevando, qué posición subjetiva tomó frente al delito que se le imputa, ¿sí? Y cuáles son las posibilidades también que tiene en el afuera. Esto está bueno ir revisándolo constantemente. Lo que se intenta es que, tal como dije, si hay un proceso de prisionización que sea del tiempo más corto posible, ¿sí? Entendiendo la edad de los pibes y qué posibilidades también tienen afuera, pero para eso también hay que crear un contexto. Si no es muy difícil, si no queda en los ideales de la ley, ¿no? Por eso digo, la importancia que tiene la política social, la política pública, para generar contextos donde el pibe, en vez de ser prisionizado, pueda tener o gozar de alguna medida alternativa a la prisión, respondiendo a las medidas socioeducativas que obviamente el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil o el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil apliquen. Pero no necesariamente la prisionización debe ser la única respuesta. Por eso habla del principio de excepcionalidad en lo que tiene que ver con jóvenes. Poder pensar en regímenes abiertos o semiabiertos, que el régimen cerrado sea obviamente una excepción, que esto también tiene que ver con cómo el pibe se va desempeñando dentro del sistema, ¿no? Si tiene conflictividad o no, si la tiene, bueno, qué se está haciendo con eso o qué otros modos de resolver los conflictos con el pibe este equipo interdisciplinario está pudiendo trabajar. Habla del principio de especialización para que el pibe esté dentro del sistema, o sea, no puede el pibe recibir el mismo tratamiento que otro. Por eso digo, las poblaciones vulnerables, los grupos vulnerables tienen que tener abordajes tratamentales diferenciados. Y en este sentido, el principio de especialización y de excepcionalidad son como los rectores a la hora de poder pensar al pibe dentro del sistema penal. Considerando que es un pibe joven y la etapa del desarrollo madurativo que se encuentra transitando, ¿sí? Por eso la importancia también que plantea la ley del alojamiento diferenciado, ¿no? Un alojamiento exclusivo para jóvenes adultos. La premisa, por sobre todo, es el trato digno, ¿sí? Eso lo habla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, las reglas de Naciones Unidas para la protección. Obviamente es una normativa internacional, habla de menores, ¿sí? Nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, bueno, de menores privados de libertad y las directrices de la RIAD que habla directamente de los jóvenes en conflictos con la ley. Todos hacen mención a esto, ¿no? El principio de excepcionalidad,
de especialización, esto de que no cualquiera intervenga con los pibes, sino que tiene que tener determinado perfil para poder pensar todo lo que tiene que ver con lo tratamental, la pedagogía de la presencia, generar empatía, el trato digno, generar las condiciones para que el pibe, en función de sus posibilidades, se incorpore en la educación o en formación y capacitación. El trabajo en los pibes, ¿sí? Cómo poder pensar la educación y el trabajo, pero el trabajo tiene que ser como un instrumento, ¿sí? Para la educación, por eso tan importante los cursos de formación y capacitación. Centrarnos en la prevención, ¿no? Dice, prevenir antes que reprimir. La prevención tiene que ser la premisa en materia de prevenir conflictividad, disponer de estrategias y dispositivos tratamentales donde el pibe pueda poner en palabras su malestar y no ejerza la violencia. La importancia de contar con equipos interdisciplinarios que hagan derivaciones a tiempo, más que nada que si detectan alguna cuestión vinculada a la salud mental, ¿sí? O al consumo problemático. Y para esto, obviamente, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil habla de la importancia de contar con políticas públicas, ¿no? Políticas sociales en materia de niñez y adolescencia, que velen por los intereses de los jóvenes y por generar contextos para los jóvenes mucho más protectores. Siempre decimos, sabemos de la dificultad que tiene el Estado, ¿sí? Para generar políticas preventivas o del presupuesto, ¿no? Que tiene. Bueno, ¿cuánto de eso se dispone para prevenir conflictividades, prevenir o generar ambientes mucho más saludables para los pibes de los sectores más vulnerables? Y generalmente es escaso, por no decir casi nulo, ¿no? Pero bueno, la idea es poder generar oportunidades equitativas para todos los jóvenes. Y también lo que plantean las directrices de la RIAD es involucrar al joven en su propio proceso, no solamente en su propio proceso tratamental, sino también, bueno, si el pibe critica determinadas cuestiones, bueno, involucrarlo en eso para que pueda pensar cómo mejorarlo, ¿no? O pibes que han pasado, por ejemplo, por un proceso de privación de libertad, bueno, involucrarlo también a ese pibe para que pueda generar acciones, ya sean preventivas o asistenciales, para con otros pibes, para que esa historia no se repita, ¿no? Bueno, estas cuestiones son importantes, digo, involucrar al pibe en su propio proceso tratamental, eh, para ver qué es lo que puede aportar. Muchas veces todos criticamos un montón todo, pero bueno, también está bueno poder recuperar la experiencia de estos pibes, que muchas veces dentro del programa de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos, hay pibes que ya han cumplido la mayoría a los 25 años de edad y pueden, de alguna forma, si se quiere, oficiar como de tutores de otros pibes porque ya han pasado por la experiencia y esa experiencia que han transitado dentro del programa ha sido positiva. Bueno, esto, ¿no? De capitalizar también las experiencias de estos pibes para generar ambientes mucho más saludables y ser referentes de otros pibes, ¿no? Promotores de otros pibes para un cambio positivo. Y este también es un poco el espíritu que tiene el programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos. Ustedes saben que el programa Jóvenes Adultos, bueno, se crea en el año 2009 dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay unidades exclusivas, las unidades exclusivas es la 45 de Romero, 47 de San Martín, 54 de Varela y 57 de Campana. Esas unidades alojan jóvenes
de 18 a 21 años, con la posibilidad de extenderse el programa hasta los 25. Obviamente dijimos que el tratamiento y el programa es voluntario, el pibe tiene que querer participar. Cada unidad exclusiva o con pabellones exclusivos, que se los dice como anexos, ¿no? O que tienen tratamiento ambulatorio, o sea, el pibe vive con adultos, pero cuenta con un equipo interdisciplinario de jóvenes adultos para el abordaje, obviamente, y para participar de actividades propicias en función a la etapa y el desarrollo madurativo en la que se encuentran. El programa integral de jóvenes adultos, ya sea en unidades exclusivas, en unidades con pabellones o de forma ambulatoria, tienen una coordinación que consta de un oficial del cuerpo escalafón general que tiene que tener determinado perfil para poder trabajar con los pibes y de un profesional, ¿sí? Por lo tanto, son dos coordinadores, el coordinador de seguridad y el coordinador técnico profesional que tienen que, obviamente, acordar estrategias tratamentales en función de la población que tienen, ¿no? Y con la que tienen que intervenir en lo cotidiano. Cada uno tiene su particularidad. Entendemos que las unidades exclusivas, obviamente, tienen toda una unidad también que trabaja en un equipo con esta población vulnerable, ¿no? Por lo tanto, las actividades y los abordajes deben ser diferenciados, pero el equipo interdisciplinario de jóvenes adultos va acompañando las distintas etapas del programa. El programa Jóvenes Adultos cuenta con 3 etapas, ¿sí? Admisión es la primera, que es cuando el pibe ingresa al sistema. Las etapas son progresivas y secuenciales. La primera es la admisión. La segunda etapa es de tratamiento. Y la tercera etapa es proyecto ciudadano para la inserción social. Tal como dijimos, las etapas son secuenciales y son progresivas. El pibe tiene que ir pasando, ¿no? Cada etapa. Entendemos que el tratamiento es voluntario, por lo tanto el pibe, a medida que va progresando secuencialmente en cada etapa del programa, va firmando un acta de compromiso, ¿sí? Cuando se incorpora al programa Jóvenes Adultos, firma una etapa de compromiso, un acta, ¿no? Esa acta también va al juez que entiende en la causa para que sepa a lo que el pibe se está comprometiendo en relación a ese dispositivo tratamental. Básicamente tiene que respetar la regla, obviamente, de no violencia. Tiene que empezar a internalizar todo lo que tiene que ver con la convivencia dentro de lo que es el programa integral de asistencia y tratamiento e ir incorporándose a actividades en función también de las posibilidades de ese pibe. Y hacerlo firmar el acta también es un acto simbólico de comprometerlo y ponerlo en un lugar activo, como sujeto activo dentro de lo que es su tratamiento. Obviamente el pibe va a pasar por entrevistas individuales, donde lo que se tiene que hacer el programa Jóvenes Adultos, el equipo interdisciplinario del programa, lo que tiene que hacer es conocer al pibe, detectar si hay algún tipo de patología o algún tipo de problemática que requiera ser derivada al área de salud penitenciaria. Trabajar con el pibe todo lo que tiene que ver con el contrato tratamental, ¿no? A qué se tiene que comprometer. En función de eso, posicionarlo desde un lugar activo en relación a su tratamiento. Que respete las normas de la sana convivencia, que es fundamental. Por eso la primera regla es la no violencia. Participar de lo que son las asambleas convivenciales o los talleres de reflexión convivencial.
Esto quiere decir las dificultades que van surgiendo en la vida cotidiana para que no desencadenen, obviamente, en episodios complejos, poder resolverlos vía la palabra, ¿no? Priorizar todo lo que tiene que ver con la educación, la formación y la capacitación. El pibe se tiene que ir comprometiendo, ¿no? en incorporarse en actividades siempre que haya cupo, porque hay unidades que tiene y otras que por ahí es más dificultoso poder incorporarse, pero si no, firma un acta donde se encuentra a la espera de cupo para acceder a determinada formación, capacitación o a la educación formal. Construir con el pibe cuáles van a ser los objetivos de su tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Esto es poder empezar a identificar y que el pibe empiece a registrar qué estaría bueno hacer durante el proceso de prisionización y qué es lo que, cómo se piensa, ¿sí? Cómo se proyecta en el medio libre, ¿no? Por eso digo que adquiera la mayor cantidad de herramientas posibles para que en el medio libre pueda concretar un proyecto de vida viable y coherente. Por lo tanto, ahí se empiezan a trazar objetivos tratamentales y personales entre el joven y el equipo interdisciplinario del programa Jóvenes Adultos. El equipo interdisciplinario del programa Jóvenes Adultos tiene una dependencia técnica, obviamente, por parte de la Dirección de Jóvenes Adultos. La Dirección de Jóvenes Adultos forma parte de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento. Y tiene una dependencia administrativa por parte de la Dirección de Unidad, ¿sí? La 45 y la 45, la 47, la 54 y la 57, obviamente, de las unidades esas, y las unidades que tienen anexo, como por ejemplo la 1, la 2, la 3, la 4, la 9, la 15, ¿sí? Obviamente de la unidad que forman parte. Y cada una tiene su particularidad y su propio equipo interdisciplinario. No obstante ello, el equipo interdisciplinario está conformado, obviamente, por coordinadores, cuerpo escalafón general y otro profesional que dijimos que tienen que trabajar de manera articulada y consensuar estrategias tratamentales y asegurativos en forma conjunta, ¿sí? La segunda etapa del programa Jóvenes Adultos es la etapa de tratamiento. Dijimos que la primera es la de admisión, que es donde el pibe ingresa y se empieza a trabajar sobre respetar las normas de la sana convivencia. Se empieza a trabajar, obviamente, sobre su proyecto de vida personal, o trazar objetivos tratamentales a nivel personal y a nivel tratamental. Y una vez que el pibe logra, obviamente, alcanzar determinadas metas dentro de lo que es el programa y la etapa de admisión, puede pasar a la etapa de tratamiento. Cuando pasa a la etapa de tratamiento, obviamente el pibe pasa por una junta, ¿sí? Donde está parte del programa, de los integrantes del programa interdisciplinario del programa Jóvenes Adultos. También está el grupo de admisión y seguimiento, y obviamente se hace como una especie de retroalimentación entre cómo va llevando su proceso de prisionización el pibe y obviamente los avances y todavía lo que le falta trabajar al pibe, pero se lo promueve a la etapa de tratamiento y el pibe firma otra acta, es un contrato simbólico, donde se compromete, obviamente, a fortalecer lo que en la etapa de admisión ha comenzado, ¿sí? La idea es poder profundizar todo lo que ha logrado en la etapa de admisión, pero en la etapa de tratamiento. Y lo que la caracteriza también a la etapa de tratamiento es que se involucra al referente afectivo del pibe, ¿sí? Si lo acompaña la mamá, la tía, la pareja, la hermana, la abuela o quien sea, o el padre o el hermano, comprometer también a un familiar dentro de lo que es el proceso tratamental del pibe dentro del sistema penal. Y profundizarlo, ¿no? Si se incorporó, por ejemplo, a la educación formal, bueno,
que promueva de año, ¿no? Que logre objetivos. Si está en un curso de formación y capacitación, bueno, que logre cumplimentarlo, que lo apruebe satisfactoriamente, porque en función de que el pibe va fortaleciendo su autoestima, obviamente lo que se va a atender es que profundice y mejore esos objetivos alcanzados para poder así poder pensarse a largo plazo. Y eso se hace todo en la etapa de tratamiento, ¿sí? Obviamente que la asistencia psicosocial es fundamental en los jóvenes adultos, la educación, la formación, la capacitación, todo lo que tiene que ver con el deporte, recreación y tiempo libre también es fundamental trabajarlo con los pibes. El deporte es una herramienta fundamental para trabajar desde la importancia de cuidar el cuerpo, de valorizarlo, ¿no? De los hábitos saludables, digo, es empezar a trabajar en todo sentido, de manera integral, con el pibe y con el referente que acompañe de manera saludable el proceso del pibe dentro del sistema penal. Bueno, eso se trabaja en la etapa de tratamiento y obviamente hay que ver de qué pibe estamos hablando, o sea, del caso, y después también lo que hay que tener en cuenta es lo que ese pibe va a estar dentro del sistema. No es lo mismo un pibe que va a estar 4 años, que tiene una condena de 4 años, o uno que va a estar 8, 10, 15 o 20 años dentro del sistema. Obviamente que eso también se va trabajando con el pibe, ¿no? Cómo va a llevar su proceso de prisionización, entendiendo que el programa es voluntario, que a los 21 años se evalúa si el pibe está en condiciones de continuar en el programa y si el pibe quiere continuar en el programa, y de querer puede extenderse hasta los 25. Ahora, una vez que cumple los 25, después hay que pensar la reubicación de este joven y cómo ha ido llevando su proceso dentro del programa tratamental para ver cuál va a ser su mejor lugar para reubicarse. Y que pueda continuar con este tratamiento iniciado, ¿no? Con todo ese proceso construido, bueno, o en otra unidad penitenciaria o en otro programa tratamental, como tienen varias unidades, otros dispositivos. Así que el objetivo básico de la etapa de tratamiento, obviamente, es el afianzamiento de este proceso que logró construir en la etapa de admisión y profundizarlo en la segunda etapa secuencial y progresiva, que es el tratamiento. Y la última etapa del programa integral de asistencia y tratamiento, que también, obviamente, eso lo evalúa el equipo interdisciplinario del programa cuando se lo promueve, es la de Proyecto Ciudadano para la Inclusión Social. Obviamente que cuando llegan a esta etapa, Proyecto Ciudadano para la Inclusión Social, lo que se va a hacer mucho hincapié es en el proyecto de vida de este joven que tiene en el medio libre, ¿no? Planificar objetivos realistas es una de las metas. Si cuando egresa del sistema penal, bueno, no sale todo desorganizado, sino todo lo contrario. Que pueda capitalizar las herramientas que adquirió adentro en el medio libre. Articular con patronato de liberados para comenzar con las tareas de pregreso en tiempo y forma en relación a estos pibes. En la etapa de pregreso es fundamental. La articulación para que vea, bueno, a qué territorio va a ir el pibe, qué posibilidades tiene, si está en un tratamiento por su salud mental, bueno, que pueda continuarlo, hay que ver qué institución pública puede continuar ese tratamiento, si está estudiando, que pueda continuar con sus estudios, pero que no implique un volver a empezar, sino que sea una continuidad y no una ruptura el salir. Y esto es un trabajo que tiene que hacer en forma articulada el servicio penitenciario,
el equipo interdisciplinario de jóvenes. Hoy por hoy también existe la figura del subdirector de inclusión, ¿sí? Que tiene un rol protagónico en todo lo que tiene que ver con articulación con las comunidades y construir redes con el afuera, en forma conjunta con Patronato de Liberados, que obviamente es la institución, y el organismo que forma parte de ejecutar, obviamente, el proceso y terminar cuando la persona ya queda liberada, ¿no? Patronato tiene que continuar con el trabajo que hizo el Servicio Penitenciario Bonaerense. Recuerden que para que el pibe continúe en el programa hasta los 25 años, a los 21 años, cuando el pibe cumple los 21 años, se hace una evaluación de cómo viene su desempeño dentro del programa, cómo ha sido su grado de compromiso en el tratamiento, si ha avanzado, si ha tenido dificultades, poder hacer ahí como una devolución, una retroalimentación, y ahí evaluar la posibilidad de extender el programa hasta los 25. De extender el programa hasta los 25, obviamente que el pibe firma otra acta de compromiso, ¿sí? De extensión al programa hasta los 25, como toda acta de compromiso, ya sea de admisión, tratamiento, proyecto ciudadano o la extensión, es un acto simbólico que implica que el pibe se responsabiliza también y se compromete con su tratamiento personal, ¿no? Y a nivel tratamental, a lograr determinados objetivos y metas. Y que el equipo también tiene que evaluar las posibilidades de que ese pibe continúe hasta los 25. No es lo mismo una unidad exclusiva que por ahí tiene más cupo que una unidad que por ahí tiene algunos pabellones exclusivos, ¿no? Y tiene mucho ingreso de joven. Entonces, extenderle muchas veces hasta los 25 años el programa a un joven implica que otros sigan lista de espera para poder ingresar al programa. Esas cuestiones hay que poderlas tener en cuenta en función de si es una unidad exclusiva, si es una unidad con anexo, o sea, con pabellones exclusivos, o si es una unidad que puede ofrecer tratamiento ambulatorio. Esto quiere decir, el pibe habita con adultos, pero participa de actividades propicias para la edad y el desarrollo madurativo que el pibe tiene. Y eso tendrá que ver en función de dónde está el pibe alojado, ¿no? Pero bueno, la importancia de esta siempre de tener una especie de retroalimentación y devolución por parte del equipo interdisciplinario en función de escuchar al pibe, entendiendo que el cambio de paradigma implica posicionarlo desde un lugar activo, por lo tanto, tenemos que escuchar cuál es el deseo del pibe y después ver posibilidades de intervención o de derivación, de ser necesario, y de querer continuar, porque el programa es voluntario, de querer continuar en el programa, bueno, a qué se tiene que comprometer, ¿no? Qué metas debería poder estar alcanzando, y si tiene obstáculos, poder decir, bueno, presente obstáculos con esto, qué va a priorizar en función también en el proyecto de vida del pibe en el medio libre, para que sea un proyecto de vida sustentable, viable y coherente. Y a nivel institucional el desafío, ¿no? De que ambos coordinadores, tanto el técnico del escalafón profesional y un coordinador del escalafón general, tienen que trabajar de manera articulada, y esto es importante, ¿no? Tanto la mirada de uno como del otro, para poder laburar en forma conjunta, articulada, y tomar decisiones en relación a, bueno, qué rumbo vamos a tomar frente a este pibe o a este caso, ¿no? O qué actividades serían más propicias en función de la situación que está atravesando, por ejemplo, determinado pabellón. Bueno, es importante siempre esta mirada interdisciplinaria y el trabajo mancomunado entre el LG y el EP. Y esto es algo que viene a plantear por ahí el programa
que no todos los dispositivos tratamentales tienen, ¿no? Que las decisiones obviamente tienen que ser consensuadas entre ambos coordinadores, el técnico profesional y el cuerpo escalafón general. Por eso digo, cuerpo escalafón general y el profesional también tienen, digamos, que tener determinado perfil para trabajar con pibes. De 18 a 21 años que se puede extender, tal como dijimos, hasta los 25. Yo después les voy a dejar, y esto es para uno de los, es el último módulo, 2 conversatorios que se hicieron el año pasado. El primero fue con todo el equipo de la Dirección de Jóvenes Adultos, que está en la Dirección General de Asistencia y Tratamiento. El director del programa Jóvenes Adultos es Mauricio Martino, que está acompañado de un equipo interdisciplinario, y de ahí obviamente que se diseña y se planifica lo que después se lleva adelante en los distintos territorios, en las unidades exclusivas, en las unidades con anexo y donde hay tratamiento ambulatorio, y ellos dan cuenta un poco de, bueno, cuáles son las estrategias y cómo se piensa este diseño de política pública, de política criminal dentro de las unidades penitenciarias, que va a tener que ser también revisado en función de la sanción de la ley, la 15.571, ¿no? Que recién ahora estamos en mesa de diálogo para ver cómo se va a implementar dentro de lo que es el servicio penitenciario bonaerense. Y después hay otro conversatorio que está muy bueno, porque hablan los equipos interdisciplinarios de distintas unidades. Unidades exclusivas de jóvenes, como es la 54, la 54 y la 57, la de Campana, que fue la última exclusiva de jóvenes que se abrió, y después otra experiencia en la unidad 15 de Batán, donde el tratamiento es ambulatorio, y también hablan parte del equipo interdisciplinario de jóvenes adultos, bueno, qué estrategias obviamente implementan en la unidad 15 de Batán, con jóvenes que obviamente viven con adultos, pero que participan de actividades propicias para la edad y el desarrollo madurativo que tienen en una unidad que es de adultos, ¿no? Y las complejidades que van surgiendo, que no necesariamente siempre tienen que ver con la convivencia, sino con cuestiones que son propias de las subjetividades juveniles dentro del sistema penal. Por ahí lo que habla la 54 y la 57 son unidades exclusivas, ¿no? Es toda la unidad que aloja población joven adulta. Y que en las unidades de mujeres se empezó a implementar recientemente el programa, ¿sí? Nosotros dijimos que nació en el año 2009. El programa Jóvenes dentro de la provincia de Buenos Aires, aunque la ley es del 99, recién se empezó a implementar en el año 2009. Y para mujeres se empezó a implementar siempre mucho más tardíamente. Pero recién ahora también hay como dispositivos mucho más aceitados. En intervenciones, obviamente, no son unidades exclusivas, porque no existen unidades exclusivas de mujeres jóvenes adultas, pero sí el tratamiento se da de manera ambulatoria y, bueno, las experiencias también obviamente son interesantes porque estas privadas de libertad requieren también de abordajes diferenciados en función de la edad y la etapa madurativa que se encuentran transitando. Todo lo que yo fui desarrollando desde la normativa internacional, las directrices RIAD, las normas, bueno, las reglas Mandela, la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cómo fue la ruptura con el cambio de paradigma, ¿no? Que pasamos de un sistema tutelar a un sistema de protección de las niñeces y de las adolescencias. La importancia del interés superior del niño, de valorar la palabra y el deseo de los niños, las niñas, los adolescentes, cómo toda la normativa internacional hace hincapié, ¿no?, en el trato digno, en la importancia de tomar medidas socioeducativas con este tipo de población que requiere de un abordaje diferenciado, la importancia de esta pedagogía de la presencia en relación a la función que tenemos desde el servicio penitenciario, la función social,
más que nada con adolescentes infractores. ¿Cómo nace el programa dentro del Servicio Penitenciario Federal en la 24660? ¿Cómo es en Provincia de Buenos Aires? Todo eso está en la guía número 2, ¿sí? Ustedes lo van a poder encontrar. Obviamente está completamente desarrollado. Van a tener todo lo que tiene que ver con jóvenes adultos, la importancia de prevenir la conflictividad, bajar los niveles de violencia, la importancia de trabajar en asambleas convivenciales para resolver los conflictos a través de la palabra. Bueno, todo eso lo tienen en la guía 2 y les dejé un pequeño ejercicio para hacer a modo de foro, que lo pueden hacer de manera individual o grupal, que es esto de poder pensar, porque nosotros en la normativa lo que vimos también es la importancia del personal penitenciario, que esté capacitado, ¿no? Obviamente que tenga las herramientas para trabajar con poblaciones vulnerables en función de las necesidades de tener abordajes diferenciados. Bueno, poder pensar, digamos, cuál es el perfil del oficial penitenciario en relación a todo lo que dice la normativa internacional y también la experiencia que ustedes tienen en sus recorridos. Bueno, poder pensar cuál sería el perfil, ¿no? de funcionario para trabajar o desempeñarse dentro del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento de Jóvenes Adultos, como coordinador del programa. Como para recuperar un poco todo lo que hemos venido trabajando desde la guía 1 y toda la conceptualización que terminamos desarrollando la clase pasada con la bibliografía de Míguez y de Duchovny, y todo lo que tiene que ver con la normativa que trabajamos hoy. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Inquietudes? Nada, están todos cansados, muchos recargados, y se viene el partido. Nos tocó todo, porque encima nos tocó el mundial que nos atraviesa en la mitad de la cursada, pero bueno, complejo, porque también en las unidades penitenciarias hay que reforzar todo el tema asegurativo, así que entiendo que el escenario se complejiza aún más, pero no sé si alguien quiere hacer algún aporte o si tiene alguna inquietud, alguna duda. ¿No? Bueno, fue un montón lo que vimos, un montón de articulado, un montón de normativa. Entiendo que por ahí es la parte, si se quiere, como un poco más densa, pero también es el norte a seguir, porque la normativa nos marca lo que sí, lo que no, y es fundamental saberla, obviamente, saberla para actuar en consecuencia y además para argumentar nuestras prácticas o nuestras decisiones. Digo, la normativa es lo que le da norte, lo que le da sentido a poder después decir si tomamos determinada decisión o generamos determinado dispositivo o trabajamos de esta manera para dar cumplimiento, ¿no?, a lo que dice toda la ley. O también para poder dar cuenta de las tensiones o las dificultades que podemos llegar a tener en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Uno dice, tenemos que garantizar la educación porque es un derecho humano y porque además habilita oportunidades. Bueno, todas las unidades tienen cupo para garantizar este derecho, en qué condiciones nos encontramos, queda en lista de espera, ¿no? Todas estas decisiones que muchas veces se toman, pero que hay que poder argumentarlas para dar cuenta de nuestro trabajo, de nuestras posibilidades y también de las limitaciones que el mismo sistema muchas veces presenta para poder dar respuesta a todo. Lo mismo que cuando hacemos derivaciones, ¿no? Muchas veces sabemos que se requiere de intervenciones especializadas por parte del área, qué sé yo, de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria. Bueno, hagamos la derivación y argumentémosla. Cuanto más herramientas tengamos, mejor, ¿no? Pero por lo menos
No sabemos si la atención va a ser inmediata. Ojalá que sí, debería ser lo ideal, pero la realidad muchas veces es que no. Bueno, dejemos documentado, ¿no? Y argumentado por qué se hizo la derivación, qué es lo que pudimos detectar, qué es lo que pudimos observar, para que luego sea evaluado por otros profesionales que puedan hacer un diagnóstico por ahí presuntivo acerca de la situación de cada joven y demás. Pero tenemos que tener estas herramientas para argumentar, para dar cuenta de nuestro trabajo y para actuar en consecuencia en relación a la normativa que tenemos, ¿sí? Es fundamental. Conocerla, saberla, es un derecho, pero además es lo que sustenta también poder decir, sí, mirá, yo la derivación la hice y está acá, ¿no? Y la argumenté, te puedo decir qué es lo que vi, ¿no? Qué es lo que observé, por qué estaba bueno que sea evaluado por determinado profesional y demás, entendiendo que el abordaje debe ser integral. A los 22 años, ¿qué, Cristian? A los 22 años pueden los jóvenes ingresar al programa. No, el ingreso es de 18 a 21 y eso está escrito así. Una vez que cumplen los 21, porque el programa después de los 21 puede extenderse hasta los 25, siempre y cuando el pibe tenga ese proceso previo de los 18 a los 21. Si tiene más de 21, ya no es considerado para ingresar al programa integral de asistencia y tratamiento. Ese es un requisito. Interesante tu pregunta. Sí se puede extender si tiene el pibe un proceso construido previo de 18 a 21 dentro del programa. Ahora, si ingresa al servicio penitenciario con 21 años, hasta hoy, por lo menos, vamos a ver después con la 15571 y estas mesas de diálogo y si se modifica el protocolo de ingreso. Pero hasta ahora es de esta manera. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Bueno, tienen ese ejercicio para hacer en el campus que lo pueden hacer individual o grupalmente, ¿sí? De poder pensar cuál sería el perfil para poder ser coordinador o poder formar parte del equipo interdisciplinario de jóvenes adultos, que la ley un poco, bueno, lo pone ahí en énfasis, ¿no? La importancia de, obviamente, de involucrarse también con las prácticas y con la población y las características de la población con la cual uno interviene, donde tiene también corresponsabilidades. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, sabe que se pueden comunicar conmigo, me mandan mensaje a través del campus o muchos tienen mi teléfono, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden consultarla y canalizarla por ahí. Ya la semana que viene arrancamos con el módulo 3, ¿sí? Si quieren hacemos como un breve repaso de lo que vimos y ya arrancamos con el módulo 3 porque no nos quedan tantas clases. Y mi idea después es también tener, más allá de si quedan clases por Webex o no, si algún grupo en relación al trabajo final integrador que quieran hacer para presentarse después en la mesa de examen, bueno, tener esa instancia también de intercambio por si tienen alguna inquietud. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda más, yo ya los libero. Tienen todo el material disponible. ¿Nada?